Muy bien, buenos días, que Dios los bendiga también. Mientras estábamos adorando acá, no sé, yo creo que allá en la chacra también estaban adorando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Mientras estábamos teniendo ese tiempo de alabanza, yo pensaba, ¿no? Cuán loco es para mí, bueno, desde antes de ser cristiano y ahora, poder experimentar lo sobrenatural de Dios. Mientras uno levanta las manos, mientras uno canta, hay diferentes elementos y eventos que te llevan a esa dimensión. Cantábamos acá, al estar ante ti, entre las multitudes cantar, ¿no? Y uno lo canta y uno piensa, ¿no? No todos, porque hay gente que mientras canta anda con su mente contando los patitos, no sé, anda perdido por allá pensando qué va a hacer después. Por eso para algunas personas se les transforma en algo aburrido, rutinario, porque su mente se les va, ¿no? Y yo pensaba, me imaginaba, ¿no? En ese momento, en ese instante que va a ser real, que no todos lo tienen claro, no todos están conscientes, porque no todos tienen una relación con Dios. O si la tienen, no tienen una relación profunda o sana con Dios. O sea, no hay luz con respecto a lo que es la eternidad, ¿no? Con respecto a lo que es la otra vida. Entonces, es tan loco y me acordaba yo de Emilio, y siempre me acuerdo, no sé por qué frecuentemente viene a mi mente Emilio, el pastor que cuenta que durante el COVID, él dice que estuvo en la presencia de Dios y veía mucha gente llegando, ¿no? Mucha gente, mucha luz, decía, y él dice que él piensa que era el Padre y que era Jesús con los que hablaba, ¿no? Y hasta el día de hoy yo me acuerdo porque 2 o 3 veces lo he visitado a él y he conversado con Emilio y me parece una locura, pero se me repite constantemente en la mente. Y mi lógica humana, mi mente carnal, que quizás mañana o pasado vamos a hablar de la mente carnal, no me hace pensar, pero capaz que el tipo estaba imaginando, porque la mente es muy loca, ¿no? Y él puede recrear eventos y la mente puede recrear sueños y cosas que no son verdad. A mí me ha pasado un montón de veces. O sencillamente es cierto porque como está en un hospital, los hospitales están llenos de luces. Puede ser el quirófano, puede ser una luz incandescente, su imaginación, las conversaciones que siente alrededor, le pueden hacer pensar y llevar a creer que la experiencia que tuvo fue una experiencia sobrenatural, pero no, es solamente más que nada un comportamiento, una reacción, cierto psicoemocional, psicológica, que no tiene nada que ver con una experiencia real espiritual. Quizá usted nunca pensó eso. Yo siempre pienso eso. Yo siempre estoy en esa guerra. Es una guerra constante y continua. ¿Por qué para mí es una necesidad los devocionales? ¿Por qué para mí es una necesidad cantar? ¿Por qué para mí es una necesidad leer? ¿Por qué para mí es una necesidad? Porque mi mente todos los días busca una razón lógica de algo sobrenatural. Y cuando el pensamiento es aceptado, yo termino cediendo a mi fe. Y mi fe se mezcla entre mi lógica y la experiencia. Entre lo que experimenté mientras cantaba y entre lo que mi mente me estaba diciendo mientras cantaba. Una guerra. Por eso hay gente que no escucha lo que ora. Hay escuchado gente que dice, sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de... Y repite 100 veces en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué lo repite? Porque no está pensando lo que está diciendo. Solo está repitiendo lo que piensa que es una oración. Escúchate. Escúchate y analízate mientras estás en una predicación, mientras estás en la iglesia, mientras estás cantando, mientras estás leyendo. Analízate y vas a darte cuenta que mucha de la guerra que hay interior
tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que yo me digo a mí mismo o lo que yo repito creyendo que voy a entrar en ese ambiente. Entonces, ¿por qué hago esta cita? Porque mientras cantábamos, mientras adorábamos, uno puede experimentar la presencia del Señor. Uno puede pedir que venga la presencia del Señor. Uno puede adorar, cierto, creyendo que la presencia de Dios está. Son diferentes posiciones mientras uno está en ese ambiente, ¿no? Y la verdad es que va a ser proporcional a tu fe, a tu relación con Dios. O sea, si tú crees que estamos en medio de un campo de batalla espiritual, vas a hacer guerra espiritual y vas a reprender, como lo que yo hago a veces. Si tú crees que yo estoy desconectado, yo tengo dos opciones: y aclamar, Señor, venga tu espíritu a mí, o sencillamente adorar, porque quizás yo mismo soy el impedimento de la búsqueda del Señor. Uno de los grandes peligros es precisamente nuestra lógica acerca de Dios, de quién es Dios. Cuando uno va a Brasil, por ejemplo, en Brasil se tiene una forma, ¿ya?, de adorar, de buscar, de creer. Hay una pasión en diferentes lugares. O sea, el cuarto de guerra, ya después que el brasileño escuchó el cuarto de guerra, hay brasileños que tienen su cuarto de guerra porque vieron que el cuarto de guerra es así. O sea, y vamos a ayunar, y vamos a adorar, y vamos a proclamar, y vamos a experimentar eso. ¿Me entiende? Si vas a Europa, no es así. No es así. Al contrario, miran a un brasileño y dicen, pucha, este tipo es súper emocional. Intensamente emocional y nada. Y el brasileño mira al europeo y dice, este tipo es súper frío. Hecho frío, dicen en el fútbol, ¿no? Frío. ¿Cómo no va a entrar en la presencia del Señor? ¿No? Esa guerra tiene que ver mucho con las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Porque tenemos una manera, una forma, hábitos, costumbres, ¿no? Quizás por eso Gedeón buscaba una señal. Porque había tanta experiencia, había tanta cosa con respecto a lo que es Dios, que cómo saber que la manifestación que estaba teniendo realmente era Dios. Porque la gente dice, pero con que se le aparezca un ángel, ya es más que suficiente. ¿Para qué pedir señal si hay una experiencia sobrenatural? Pero imagínate aquel que se ha criado toda su vida con ese ambiente de lo sobrenatural, ¿no? Ver a uno más, ver a otro más, le crea las dudas. Te pongo un ejemplo fresquito. Hace unos días atrás, ya voy a entrar en la aplicación, ¿no? Hace unos días atrás, yo miraba a un grupo de señoras en la televisión invocando a San Jorge. O sea, un grupo de señoras católicas orando con el rosario, se juntaron y la meta era que lloviera. Lluvia, buscando lluvia por la sequía. ¿Y qué hicieron? Metieron al San Jorgito en el río y lo empezaron a echar agua. Rituales, ¿no? Entre catolicismo místico y macumba tarrera. Entonces, cierto, le echaban y clamaban, y una de las líderes decía, esto lo hicimos hace unos años atrás y llovió tanto. Curiosamente, 3 días después llovió. El sábado, el fin de semana. Esto es fresco y ahora llovió. Ahora, ¿qué piensa esa gente? ¿Qué es lo que piensa? Que San Jorge le respondió. Y yo me pregunto, el Creador de los cielos, que nosotros clamamos y decimos, Señor, manda la lluvia. Y ve a una señora, iba a decir vieja, invocando a su Dios y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Mando la lluvia? Si yo mando la lluvia, ¿qué va a creer esta gente? Va a creer que fue San Jorge. Y yo me pregunto el dilema de Dios arriba, hermano. ¿Me están escuchando? Porque a veces nosotros tenemos ese perfil, esa tendencia de pensar, bueno, Dios me tiene que responder como yo quiero.
Entonces Dios tiene que hacer un juego estratégico, tiene que hacer un meneo de cintura espiritual para poder hacerte entender que Él está contigo. Quiero que abramos nuestras Biblias. Allí en el libro de Juan, también, en el capítulo 14, versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan Salvador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les ha dicho. Es tremendo, ¿no? Porque el día de ayer decíamos, Él vendrá a nosotros. O sea, el único que puede llenar el vacío es Él. No existe otro. Es, bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, como diríamos en Chile, todos en patota, ¿no? Todos juntos, llegando ahí, aunque es uno, tres en uno, ya, no nos vamos a meter en la Trinidad porque podemos crear un conflicto teológico y no quiero sembrar confusión en los que están escuchando. Ahora bien, pensemos en esto, dice que el que vendrá a nosotros nos llevará a toda verdad. Nos enseñará todas las cosas. ¿Cómo yo sé que lo que estoy recibiendo es de Dios? ¿Cómo yo sé que Dios es el que me está guiando? Miraba un video ayer, creo, de Julio Melgar. Unos días antes que él muriera, se hizo un gran evento y se hizo muy famoso por las profecías, ¿no? Las profecías de sanidad, y que a la semana se murió el tipo, o sea, ahí quedaron todas las profecías, o sea, había un tipo que decía tus hijos te verán en el escenario cantar, o sea, como wow, y fuego puro, ¿no? Y la otra persona, no acepto un no, que se hizo famoso también, y otros, o sea, mucha gente en la efervescencia, sin entender que esto era muy público, ¿no? Creyendo de corazón de que Dios les estaba hablando. No estoy atribuyendo mala intención, ni intereses egoístas, ni cosechar un poquito de vanagloria, quizás sintiendo la presencia del Señor. ¿Me explico? Sintiendo la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios, pero quizás no entendiendo qué es lo que el Señor quiere compartir. Porque en mi época yo sentía la presencia del Señor y yo pensaba que todo lo que se me venía a la mente ya era Dios. Y no, a veces uno siente la presencia de Dios y tiene que entender qué es lo que Dios te quiere hablar o decir. Ahora bien, este es un gran dilema. Dios quiere que compre eso y uno lo compra y dice, Dios me dio esto, ¿no? ¿Ya? Me enfermé, era un propósito de Dios. Dios tenía el propósito de que me enfermara, alguna cosa tremenda. Dios me sanó. No, claro, me tomé algunos medicamentos, pero fue el Señor el que me sanó. Capaz que fueron los medicamentos, hermano. ¿O no? ¿Cómo yo realmente sé? ¿Qué tiene que ver esto con el vaso medio lleno y el vaso medio vacío? Porque humanamente hablando, cuando nosotros somos muy temperamentales, nosotros no queremos sentirnos vacíos. Entonces autollenamos el vaso. Por ejemplo, el profeta es muy efusivo, es muy temperamental. El profeta no quiere deshonrar a Dios y siempre va a tratar de mostrar que el vaso está lleno, aunque esté medio vacío. Y el Señor te sana, y el Señor tiene un propósito, y la gente está en el horno mismo, hermano. Pero como para no decir, pucha, Dios no está haciendo nada con esta persona, trata de como empujar, ¿no? Entonces, Jesús mismo le está diciendo a los discípulos, ok, yo me voy. Van a vivir tiempos difíciles, pero vendrá el Espíritu Santo. Algo dentro de ustedes
dentro de ustedes, les va a llevar a toda verdad, les va a enseñar todas las cosas. Ahora, eso no quiere decir que yo tengo que confiar en mi interior, porque engañoso es el corazón y es perverso. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que el Espíritu Santo piensa. Porque no dice tu mundo interior te va a llevar a toda verdad. No dice, cierto, todo lo que tú piensas te va a llevar a toda verdad. ¿Correcto? ¿Me explico? No es que algo adentro tuyo, de pronto automáticamente todo lo que está dentro tuyo te va a llevar a toda verdad. No, dice el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que el Espíritu Santo piensa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo yo sé que Dios me está guiando? ¿Cómo yo sé que mi vaso está lleno por Dios? ¿Cómo yo puedo descartar que mi vaso no está lleno de especulación, de autoengaño, de una motivación equivocada? Fuertemente Dios le decía a los falsos profetas a través de Ezequiel, ¿ya? Hablan de su propio corazón y nada han visto. Y yo no les dije nada. Vieron vanidad. Usted lo puede ver, Ezequiel 13. No ahora. Estaban viendo cosas. Quizás estaban escuchando cosas. Yo a veces escucho cosas de mi propio corazón. Yo a veces escucho cosas de mi propia mente. Y es un engaño. Es un engaño. Hubo una etapa de mi vida donde yo creía que todo lo que escuchaba era Dios. Y andaba más perdido. Entonces, ¿cómo yo sé? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo yo sé? Ya hay una gran guerra. Las escrituras nos muestran que hay una tensión, hay una guerra territorial en el alma. Escúchame bien, hay una guerra territorial en el alma. Un falso concepto es pensar que el alma le pertenece a Dios y que el enemigo no puede hacer nada allí. Ustedes pueden ver posteos que dicen, ya, el alma le pertenece a Dios. El diablo no puede hacer nada allí. Eso no es verdad. Satanás, el diablo, puede hacer muchas cosas a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestras emociones, a nivel de nuestras decisiones, si hablamos del alma. Por lo tanto, hay una guerra, hay una lucha territorial, interna. No solamente debemos ser llenos del Espíritu. No es suficiente ser llenos del Espíritu. Sino que también debemos permanecer en esa llenura. Ser llenos no es una actividad emocional. Ser llenos no es una actividad emocional. No es sentir fuego, calor, corriente. Ser lleno no es una actividad intelectual. Ser llenos no es una actividad intelectual. No es lo que yo pienso, lo que yo razono, lo que yo reflexiono,
la conclusión mental a la cual llego. No tiene que ver con un pasaje bíblico que se me viene a la mente y es Dios hablándome. ¿Me escuchó? Es fuerte, ¿no? Pero quiero recordarte que Satanás, el diablo, se sabe muchos pasajes bíblicos. Quiero recordarte ya que nuestra imaginación también puede buscar un pasaje bíblico y llevarnos a un punto para acomodar y decir esto era de Dios. Ser lleno ya del Espíritu ni siquiera es una convicción interna, porque la mentira también produce convicción. El engaño también produce convicción. No es una convicción interna. Hay gente que adultera, que fornica, que miente, que roba, porque tiene convicciones internas. Por ejemplo, una convicción interna es que Dios siempre te va a perdonar. Entonces, esa convicción interna de que siempre te va a perdonar, siempre traiciona tu voluntad y te lleva al pecado. Fíjate, es verdad, Dios siempre perdona, pero puede traicionar tu voluntad. Y al traicionar tu voluntad, te lleva a actuar de una manera incorrecta. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cómo nosotros, esa es la gran pregunta, cómo nosotros podemos vencer esta batalla interna? Hay varios factores que tenemos que considerar. Y descubrimos que la vida en Cristo es un proceso. Es cierto, es el caminar superando procesos en nuestra vida que nos llevan al crecimiento en Cristo. ¿Qué hará el Espíritu Santo? ¿Qué hará el Señor dentro de nosotros? Nos ayudará, nos enseñará, nos formará para que crezcamos en esto. Entonces, cierto, es un proceso de diferentes factores que nos llevan al crecimiento. Por eso, el corazón enseñable, el corazón de discípulo, será importantísimo en el crecimiento de la persona. Un buen ejemplo es la palabra que Pablo mismo le daría a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Corinto es un buen ejemplo. La iglesia en Corinto era una iglesia que gozaba de muchas cosas. Gozaba, cierto, de una presencia espiritual. Habían desarrollado, cierto, más que otras iglesias, ciertas características espirituales venidas de Dios. Ellos tenían dones, ellos hablaban en lenguas, ellos profetizaban, ellos tenían también características intelectuales. Recordemos que los griegos se caracterizaban por una sabiduría intelectual. Y había una batalla ahí entre ellos. Entonces, en la plataforma de lo que es cierto, la iglesia en Corinto nos ayuda mucho a entender cómo nosotros podemos llenar este vaso. O cómo podemos, cierto, entender esta relación íntima, interna con Dios. Entonces quiero que veamos 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Léalo. Ok, es interesante porque le está hablando a gente convertida. Le está hablando a gente amada. A gente que ya pertenece al Señor.
Sin embargo, la gente que ya pertenece al Señor necesita pasar por un proceso. Un proceso. Y este proceso, ¿cierto?, se caracteriza en 3 elementos. Hay 3 cosas que menciona el apóstol Pablo que son dignas de destacar para entender cómo vivir la llenura del Espíritu Santo. La primera es reconocer que hay una contaminación en la carne. Dice que a causa de las promesas, parece que quedaron... ¿Se escucha todavía o no? Ya. Ok, entonces, ¿cierto? Hay una contaminación en la carne. Otras versiones lo hablan, ¿cierto?, a una naturaleza pecaminosa, a una naturaleza humana caída. Por ende, a pesar de haber recibido a Jesucristo, las personas tienen que limpiarse de esa naturaleza carnal. ¿Qué es lo que es la naturaleza carnal? Solamente lo voy a mencionar, después lo vamos a desarrollar. Esa naturaleza carnal es la conducta, los hábitos, con la cual nosotros hemos vivido toda nuestra vida. Son los hábitos, desde los pensamientos hasta los deseos. Que a pesar de haber recibido a Jesucristo, a pesar de llevar una vida cristiana, hay factores mentales y de deseo que nos siguen durante el resto de nuestra vida cristiana. ¿Concuerdan conmigo en esto, no? ¿Cierto? Entonces dice que hay que limpiarse de esa contaminación. Pero hay una segunda contaminación. Y la segunda contaminación es espiritual. Porque aquí, ¿cierto?, hay 2 cosas. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, y luego hay una I de espíritu. Eso quiere decir que la contaminación de la carne no es la misma contaminación espiritual. La contaminación espiritual puede afectar la naturaleza humana, puede. Pero son 2 cosas distintas. Son diferentes. ¿Ya? Y la tercera cosa nos muestra la solución. ¿Cómo buscamos la llenura del Espíritu? ¿Qué es permanecer llenos? Es a través de la santidad. ¿Y cómo vivimos la santidad? Vivimos la santidad perfeccionando el temor de Dios. Perfeccionando el temor de Dios. Conocer el temor de Dios no es suficiente. Saber que tenemos que temer no es suficiente, porque la gente no sabe cómo temer a Dios. Lo asocian al miedo o a una infinidad de reglas. No haga esto, no haga lo otro, no. Esa palabra perfeccionando es algo continuo. Yo aprendo a vivir en el temor de Dios. Y al aprender a vivir en el temor de Dios,
yo empiezo a caminar en la santidad. ¿Me explico? Hay ciertos de miedos que son buenos. Hay un miedo santo, ¿ya? Que de pronto nos dice, cuidadito tus ojitos lo que ven. Y esta trilogía, estas tres cosas que están solamente mencionadas en este versículo, nos muestran que la llenura del Espíritu o llenar el vaso no es solamente la experiencia, no es solamente cierto, bueno, yo oro, yo canto, no, es un proceso, es un trabajo continuo, constante. Voy discipulándome, perfeccionándome en la vida con Dios, con Jesús. Con esto termino. Cuando yo conocí al Señor, en el año 91, una de las cosas que empecé a observar, porque como era muy analítico, no soy tanto ahora, pero en aquella época era muy analítico, yo veía que la gente repetía siempre las mismas oraciones. O usaban los clichés. Aleluya, gloria a Dios, amén, ta, 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 ta. Y también lo aprendí porque en mi escuela de discipulado me lo enseñaron. Me enseñaron a que eso no tenía nada que ver con una relación con Dios. Entonces, uno de los ejercicios que empecé a practicar fue precisamente aprender a escuchar lo que oraba. ¿Y por qué oro así? Y siempre me decían, la oración es como conversar con Dios. Entonces yo empecé a analizar cómo yo converso con una persona. Y cómo yo puedo conversar con Dios. Entonces, ese tipo de ejercicios prácticos, porque te toma toda una vida, te empiezan a ayudar a tener una relación sana con Dios. Esa relación sana la mente. Somete tus emociones a la santidad y te lleva a tener una voluntad en el temor de Dios. Pero es un proceso. ¿Ok? Vamos a parar por aquí, porque se nos fue la hora. Entonces, viene el Señor a habitar en nosotros. Viene, ¿no? El Padre, el Hijo. Y dice que Él nos va a llevar al Espíritu Santo, a toda verdad. Tienes que tener claro una cosa. Si te olvidas de toda esta meditación en esta mañana, no importa. Pero una cosa tienes que tener claro. El Espíritu Santo no eres tú. No lo eres. Está en ti. Pero no lo eres. Tienes que procurar que ese Espíritu de Dios te lleve y te enseñe todas las cosas, sin caer en misticismo, sino que siguiendo un proceso de santidad en el temor de Dios, limpiándonos de toda contaminación, ya sea humana o espiritual. ¿Quedó claro? Pablo lo dice clarito, ¿no? Así que muy bien, paramos por acá, oramos al Señor, ¿les parece? Padre, queremos darte tantas gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por el poder de tu palabra que nos hace libre. Señor, si esta enseñanza viene de tu corazón, queremos que sea como una espada que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Queremos, Señor, entenderlo. Queremos vivirlo en ti. Y en este día, dar un paso de fe, un salto de fe para caminar en el temor de Dios. Para, Señor, no reconocer nuestros pensamientos como autoridad, ni nuestros sentimientos como autoridad, sino reconocer tus pensamientos y lo que tú deseas para nosotros como esa verdadera autoridad. Necesitamos una ayuda porque sin ti no podemos. Tú eres nuestro Geser, tú eres nuestro ayudador. Reprendemos toda mentira y engaño del diablo. Señor, oramos que este día sea un día de experimentar la llenura, como tú quieres que la experimentemos, disfrutando
de los privilegios del Rey. Al estar ante ti, coronados, ¿cierto?, frente a ese mar de cristal, algún día estaremos ahí. Pero ya el anticipo, la arra, está con nosotros, dentro de nosotros. Y te agradecemos y bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén.